Filosofía contemporánea la podemos situar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta la actualidad, rompiendo así con la filosofía moderna, donde la naturaleza y el sujeto se convirtieron como punto de partida del conocimiento, mientras que en la filosofía contemporánea el ser humano, su esencia, el uso del lenguaje, las inquietudes sociales, políticas y económicas se convirtieron en centro de estudio. Esta fue una época marcada por dos guerras mundiales, el auge de la globalización y del capitalismo, al igual que la revolución industrial y múltiples hallazgos científicos, que teniendo como resultado un amplio abanico de corrientes filosóficas, abarcando grandes campos de la actividad humana. Entre las principales corrientes encontramos la filosofía analítica y la filosofía continental. La filosofía analítica se conoce con este nombre debido al movimiento analítico que se desarrolló a lo largo del siglo XX, fundamentalmente en el área cultural angloamericana, y centra su atención en el análisis del lenguaje. La razón por la centralidad en el lenguaje es que todo tipo de información sobre la realidad siempre se nos da en un medio lingüístico y por tanto el lenguaje se debe contener los rasgos fundamentales de aquello a que se refiere. Aparte, la filosofía continental contrasta con la filosofía analítica, que se caracteriza por ser especulativa, rechazando el cientifismo al carecer de análisis y especialmente por continuar con las postulaciones de Immanuel Kant. La filosofía continental se caracteriza por tener un estilo menos analítico y más literario, preocupándose por problemas políticos y culturales reales, además de la situación humana y su significado. Los filósofos continentales rechazan a las ciencias naturales como única forma o la forma más precisa de comprender la realidad. A continuación conoceremos algunos de los principales representantes de la filosofía analítica y de la filosofía continental. Como representante de la filosofía analítica tenemos a Bertrand Russell. Este filósofo pensador nace en el país de Gales, en Gran Bretaña, en el seno de una familia noble y liberal. En 1952 recibe el Premio Nobel de Literatura. Antes de su doctrina sobre el atomismo lógico, Russell postula lo que llamaba construccionismo lógico. Esto quiere decir que todo aquello lo que observamos es una construcción lógica, pues por ella enlazamos todas las percepciones que tenemos de un objeto. De aquí se pasa al atomismo lógico. El análisis filosófico llega a resolverse en átomos, que no son ni físicos ni psíquicos, sino lógicos. Existe pues una correspondencia isomórfica entre el lenguaje y la realidad, porque hay una correspondencia completa entre el lenguaje y realidad, conocida con el nombre de teoría del lenguaje retrato. El lenguaje representa o retrata la realidad, pues la proposición es una pintura de la realidad. Este atomismo se fundamenta en la teoría del lenguaje ideal, que representa la realidad misma, pero tiene que ser lógicamente perfecto, a fin de que la estructura del lenguaje represente la estructura de la realidad. Para conseguir este lenguaje lógicamente perfecto, se debe realizar un análisis reducido a las proposiciones atómicas que expresan un hecho atómico. Por ejemplo, tenemos el caso de que esto es rojo, y gracias a las moléculas y a su composición podemos distinguir el rojo del azul. Otro representante de la filosofía analítica es Rudolf Carnap,
que este es uno de los representantes más distinguidos del Círculo de Viena. Este sostiene que el estudio del lenguaje es decisivo para la ciencia, ya que sus proposiciones han de ser verificables, como hace la física. Pues como dice él, el lenguaje fisicalista es un lenguaje universal que engloba los contenidos de todos los demás lenguajes científicos. En Carnap tiene lugar la unificación de la ciencia y su metodología, pues no existe más que un solo lenguaje científico. Para él, la filosofía se reduce a ser una sintaxis del lenguaje, completada con una semántica y una pragmática, a fin de clarificar dicho lenguaje y el pensamiento que encierra. Donald Davidson es un filósofo estadounidense, el cual se ocupa del dualismo referente a tanto la relación entre la mente y el resto de la naturaleza, entre lo subjetivo y lo objetivo. Acepta que cada persona ocupa una posición particular en el mundo y tiene su propia perspectiva de este, pero ello no es lo mismo que el relativismo conceptual. Además, él concluirá que los pensamientos son privados, en tanto pertenecen a una persona y el conocimiento de los pensamientos es asimétrico. Sin embargo, el pensamiento es parte de un mundo público común y su posibilidad exige patrones compartidos de verdad y objetividad. Martin Heidegger es un filósofo alemán, el cual en su obra Culmen, Ser y Tiempo ve la necesidad de preguntarse por el ser, pues según él, desde Platón y Aristóteles, se ha enmudecido la pregunta que interroga por el sentido del ser. Toda la metafísica posterior a Platón y Aristóteles ha hablado de modos concretos de ser, pero no del ser como tal. Para poder acercarnos al ser, se presenta un camino, que es el preguntar por el ser del hombre, que Heidegger llama Dasein, que es el ser ahí, porque el hombre es de todos los entes el único que comprende el ser, aunque este no sea de un modo claro. Él nos da unas estructuras necesarias para que el Dasein despliegue su vida. Una de ellas es el ser en el mundo. Esto significa que el Dasein como tal habita al lado del mundo, está de entrada en la familiaridad con él. Esto significa que el hombre se haya implicado en el mundo y cuando transforma al mundo igualmente se transforma a sí mismo. Además, el ser con los otros. Eso significa que el Dasein solo se puede reconocer encontrándose ya familiarizado con otros entes, de los que necesariamente tiene que ocuparse para seguir siendo. Al igual que estar en el mundo, el hombre se expresa a través de manifestar cuidado por las cosas. De la misma manera, su estar con los otros se traduce en tener cuidado de los demás, pues constituye la estructura básica de toda posible relación entre los hombres. Por último, está el ser para la muerte, el cual son muchas las elecciones que puede hacer el Dasein, pero hay una que no puede dejar de hacer, la muerte, pues cuando la muerte se hace realidad ya no hay más existencia. Esto nos da a entender que mientras exista lo existente, la muerte es siempre una posibilidad permanente, es la posibilidad de que todas las demás posibilidades se conviertan en imposibles. Además nos habla sobre la existencia inauténtica y la existencia auténtica. La existencia inauténtica es la que pretende huir de su trágico destino, sin asumirlo, buscando un escape al absurdo de la existencia humana. Por su parte, la existencia auténtica es la de un ser para la muerte, y por tanto aceptar la propia finitud y también la muerte. Herbert Marcuse, este filósofo es de origen alemán y nacionalizado norteamericano. Marcuse critica la sociedad actual porque anula al individuo y afirma que siendo una sociedad de la abundancia,
El hombre se reduce al mero interés económico y a la simple igualdad. Nuestra sociedad es una sociedad represiva y unidimensional. La sociedad unidimensional es una sociedad sin oposición. Esto es una sociedad que ha congelado la crítica mediante el establecimiento de un control total. Es la filosofía con una sola dimensión, la de la racionalidad tecnológica y del dominio. Es la negación del pensamiento crítico de toda lógica de la protesta. El hombre unidimensional, en cualquiera de las sociedades, sea la marxista o la capitalista, va unido a su pensamiento y conducta, que igualmente se hacen unidimensionales. Para finalizar tenemos a Michel Foucault. Este es un filósofo francés, crítico de la modernidad, influenciado por el pensamiento de Martin Heidegger. Entre sus obras plantea cuestiones acerca de la responsabilidad, la libertad, el sexo o los límites del conocimiento. Su filosofía además lleva a una reflexión, pero también a la acción. Su pensamiento está marcado por preguntas acerca del poder, entendiendo este como el poder que va más allá del gobierno. Cuando él habla de poder, hace referencia a todas las formas de poder que son ejercidas en la sociedad. Porque ya no existe un poder, sino distintas relaciones de autoridad a distintos niveles que colaboran y se manifiestan sutilmente. Estas relaciones de poder son tan fuertes y están tan arraigadas que para que pueda darse una auténtica revolución sería necesario modificar el movimiento que se da entre las mismas.